¿Es la justicia igual para todos? La democracia se extendió en América Latina, pero la mayoría de las personas dicen vivir en una región donde se sufre en medio de grandes desigualdades y agregan que no hay justicia. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítame presentarle a nuestros invitados. Con nosotros está la señora Josette Allmann Bourbon, quien es historiadora, politóloga, profesora de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. Gracias por venir. No, gracias, un gusto estar aquí con ustedes. También es un honor para nosotros presentar a la señora Paula Gaviria Betancourt, quien es directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Gracias. Muchas gracias. El señor Francisco Rojas Aravena nos acompaña también, él es rector de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. Y también está con nosotros don Matías Hartwig, quien es miembro del Max Planck Institut de Alemania, un instituto muy importante en el viejo continente. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Todos tenemos los mismos derechos y todos queremos tener el mismo acceso a la justicia. Pero, ¿es eso posible? ¿Es eso realista en este momento en América Latina? Tiene que ver con el tema de evaluar conceptos éticos y políticos que van más allá de la percepción de justicia o injusticia, sino más bien de la racionalidad del entorno en el cual se hace la valoración o se utilizan herramientas. El acceso de las poblaciones más vulnerables sigue siendo un calvario para los que menos tienen en toda América Latina. Desde, para ser un poco latinoamericanos, desde el Río Grande a las Patagonias, las poblaciones vulnerables siguen sufriendo el mismo calvario para poder tener un acceso pronto y cumplido a la justicia. En ese sentido, cuando se habla de los temas de pobreza y desigualdad, muchas veces, Gonzalo, se entiende hablar de políticas públicas sobre políticas públicas sociales o económicas, cuando en realidad vienen a ser déficits democráticos. Y en ese sentido, la democracia es perfectible y tiene que ir haciéndole frente a estos nuevos desafíos de incorporar, de igualar derechos de la ciudadanía. Desgraciadamente el proceso parece ser en muchos países bastante lento para perfeccionar un sistema que tenemos, pero uno se puede preguntar si vemos todas esas deficiencias y existen constituciones políticas, estructuras que deberían garantizar el acceso a la justicia y la justicia para todos. ¿Cómo se garantiza la justicia para todos los colombianos? Pues yo creo que precisamente con eso, con una carta constitucional garantista, con unos mecanismos efectivos, fáciles, rápidos de acceso, como en este caso es la tutela, y obviamente con un sistema judicial robusto, que tiene las herramientas también para cumplir y responder de manera adecuada. Desafortunadamente, las personas que tienen menos acceso a la información, a medios, a bienes y servicios, en este caso los pobres extremos en Colombia, por ejemplo, o las víctimas del conflicto, son las más afectadas con estas barreras de acceso a la justicia. Usted mencionaba tribunales de justicia con empoderados y tribunales de justicia con un fuerte respaldo, tribunales de justicia que puedan responder a las necesidades de los ciudadanos, pero al parecer, don Francisco, en varios países de América Latina esto no se da, o existen deficiencias muy grandes. ¿Cómo lo ven ustedes desde la Universidad de las Naciones Unidas? Si miramos los últimos 25 años de América Latina, podemos decir que han habido progresos significativos. Lo primero es que somos una región de paz y eso en el mundo debe ser valorizado. Y los latinoamericanos tenemos que rescatar el derecho a la paz que tenemos en nuestra región. Lo segundo, la democracia ha logrado avanzar, al menos en el ámbito de la democracia electoral, de manera significativa. Pero tenemos, tal como lo señalaba doña Josette, déficits importantes en lo que es el desarrollo democrático. Y eso pasa esencialmente porque el Estado de Derecho no termina de afianzarse y las personas
tienen desconfianza en las instituciones políticas que son las que deberían regir y manifestarse en el contexto del Estado de Derecho. Esto hace que hoy día la gente no tenga confianza en los tribunales, menos aún en los parlamentos, en los partidos políticos, en el gobierno, y tienden a creerle mucho más al noticiero de televisión de la noche que a lo que diga el presidente o la presidenta. Por lo tanto, hay que enfocar en cómo generar mayor institucionalidad democrática para poder avanzar. Y en esto creo que un segundo salto importante que ha tenido América Latina, que vale la pena también mirarlo junto con los déficits, es que más de 53 millones de personas en la región han salido de la pobreza. Y eso es un cambio cualitativo en nuestra América Latina. Cuando hablamos de una región de paz, nos olvidamos que hay situaciones bastante conflictivas, por ejemplo, en México, para volver a citar ese país. Estamos viviendo momentos bastante dramáticos. ¿Cómo se ve desde Europa la situación con respecto a la institucionalidad, al Estado de Derecho que se está viviendo o que se vive en México? Se dice en Europa, se piensa en Europa que la jurisdicción en México no funciona como debe funcionar. Es decir, no logra garantizar los derechos, incluidos los derechos básicos a los ciudadanos mexicanos. Y el Parlamento Europeo en esa dirección emitió una declaración bastante fuerte en relación con la situación mexicana. Ahora bien, ¿es responsabilidad solo de los jueces o es fundamentalmente una responsabilidad de los gobiernos y de los políticos cambiar aquellos aspectos que no funcionan y otorgarle esa fuerza que debe tener el Poder Judicial para garantizar que vivamos todos en América Latina en un régimen de justicia? Sí, yo creo que son varios y no solamente es el Poder Judicial, sino también en este caso el poder en Colombia de la Fiscalía, las capacidades de investigación que tienen los fiscales hoy para poder producir resultados de investigación más rápidos y efectivos para las víctimas en este caso. Y obviamente es la voluntad política de un gobierno que cree que la justicia hace parte de la democracia y hace parte de la construcción de la paz. En nuestro caso, en todas las decisiones que se han tomado sobre la superación de la pobreza extrema, una de las condiciones para que nosotros pensemos que una familia ha superado la pobreza extrema es que tengan elementos para acceder a la justicia, por ejemplo. Están como parte de los avances en esa ciudadanía plena, es que las personas tengan ese acceso. Entonces es tener obviamente unas legislaciones, una constitución, unos tribunales, unas fiscalías, pero también un Estado que genere el acceso, que descentralice también la justicia, que acerque la justicia a las personas. Normalmente lo que estamos haciendo ahora es haciendo jornadas móviles, buscando llevar la justicia a donde están las víctimas, donde están las personas, para que pues sientan que es más cerca el Estado y puedan facilitarse los mecanismos de acceso a la justicia. Y todo esto en medio de un problema bastante grande, puesto que Colombia en este caso ha vivido una erosión bastante fuerte a raíz de la violencia y el conflicto interno, que es desde luego un problema bastante serio. Pero por otro lado, si bien existe la institución de la justicia, la institución de los tribunales, la verdad es que asistimos a una erosión bastante grande en muchos países, producto de la violencia, el crimen organizado, policías y políticos corruptos, que parecieran haber constituido una especie de poder paralelo en la región. ¿Qué impide desmontar a esta criminalidad disfrazada, que incluso adorna en algunos momentos los salones de la alta sociedad? ¿Qué se puede hacer para que esto que erosiona el Estado de Derecho pueda terminar en algún momento, don Francisco? Creo que la construcción de políticas de Estado es la única alternativa. Es decir, que el sistema político sea capaz de incorporar a los más diversos actores para encontrar soluciones. Tal como decía Paula, el Estado debe llegar a distintas partes. Hoy día no hay ningún Estado fallido en América Latina, pero en todas las ciudades, en todas, sobre todo en las 20 más violentas de nuestra región, hay regiones, hay áreas que son fallidas. Allí no está la policía, no está el centro de salud, no está la escuela, ni siquiera muchas veces está la iglesia. Y por lo tanto esas son áreas donde poderes ilegales son los que ejercen el control y la capacidad de generar acceso a distinta provisión de bienes.
Eso, la única manera de resolverlo es con una política de Estado, con consensos nacionales que vayan más allá de un gobierno, más allá de un periodo presidencial y que permitan tener políticas de largo plazo. En Europa, podemos decir, se ha avanzado bastante en términos de acceso a la justicia, sí. Se ha avanzado bastante en términos de un Estado de Derecho institucionalizado y también a nivel de la región, la Unión Europea. ¿Qué podemos extraer los latinoamericanos de esa experiencia? Tenemos una gran experiencia después de dictaduras terribles en Europa, incluso en Alemania. La respuesta fue de establecer un Estado de Derecho. Esa palabra, ese concepto fue introducido en la Constitución de Alemania 49. Después en España, en 78, en Portugal, en todos los países de Europa Oriental, hay hoy en día ese concepto, una palabra traducido del alemán, y eso no es solamente una palabra, pero también es la base para la construcción de instituciones que garanticen ese derecho. Eso en primer lugar, estableciendo una jurisdicción ordinaria, administrativa, pero también una jurisdicción constitucional en todos esos países. Eso jugaba un gran papel para fortalecer la protección, la tutela de los derechos fundamentales. Y además es la existencia del Tribunal Europeo para los Derechos Humanos, que no solamente existe formalmente, pero tiene una función esencial para fortalecer, defender los derechos humanos a nivel internacional, es decir, en la región europea. Y uno de los artículos más importantes, el artículo más aplicado, es el artículo sobre el proceso debido. ¿Es en Centroamérica, por ejemplo, el acceso a la justicia posible? ¿Es este derecho humano fundamental, algo práctico en la vida de esta comunidad de naciones que son las naciones centroamericanas? Básicamente el acceso a la justicia se supone en el término de derechos humanos es, valga la redundancia, un derecho de todas las personas. ¿Cómo se llevan a cabo esos mecanismos, esos puentes para que la ciudadanía pueda acceder al derecho a la justicia? Y el tipo además de qué tipo de justicia, cuál es el tipo de derecho. O sea, yo puedo llegar y en el concepto formal del acceso a la justicia es que yo puedo tener la posibilidad de tener un abogado a la par mía, estar ante un juez, pero me va a impartir justicia ese juez o no. Voy a tener derecho a una justicia imparcial, como dice Paula, o no. Entonces, básicamente yo creo que eso sobrepasa el tema no solamente de Centroamérica, sino que es un hilo conductor en el tema de derechos humanos de América Latina, y donde se han hecho esfuerzos muy importantes, se está rescatando mucho, pero falta mucho por construir, sobre todo en lo que señalaba Paula muy al inicio, ¿no? El acceso pleno o el ejercicio pleno de una ciudadanía inclusiva en todos los países. Desgraciadamente, en la mayoría de los países latinoamericanos, la calificación de la justicia se asemeja mucho a la calificación de los políticos, es decir, existe una desconfianza bastante grande en quienes administran justicia. Por otro lado, nos encontramos con situaciones políticas y sociales y también de conflicto muy graves, por ejemplo, aquí en Colombia todavía. Y también aquí la crítica hacia el Poder Judicial es bastante fuerte. ¿Cómo han podido ustedes estructurar, en general los colombianos, un camino para que realmente el Poder Judicial pueda ser efectivo y al mismo tiempo para que se castiguen a los culpables de los crímenes horrendos que se han cometido de lado y lado a lo largo de la historia de los últimos 50 años? Sí, efectivamente hay un déficit de justicia y hay un déficit de confianza en la justicia, sobre todo de las personas que han sido afectadas en el marco del conflicto. Y nosotros lo que hemos buscado es generar esas posibilidades de acceso, superar esas barreras de acceso, pero básicamente eso no es suficiente si la justicia no es eficaz.
lo que decía la profesora, si no logramos que el juicio sea imparcial, pero también que sea efectivo, porque aquí lo que pasa es que cuando la gente decide creer, se rompen las barreras de acceso, el juicio nunca llega, la investigación se demora y entonces tienen que acudir a tribunales de Corte Interamericana, otros tribunales, para lograr tener ese acceso. Entonces, sobre todo en una sociedad que está buscando transitar de ese proceso de guerra a un proceso de construcción de la paz, es muy importante que el valor de la justicia, yo creo que es un valor, es un patrimonio que en Colombia todavía no se ha perdido. En encuestas que hemos realizado, cuando le preguntamos a la gente que si prefiere el diálogo a las armas, que si prefiere la justicia a la venganza, la gente sigue prefiriendo la justicia, ¿sí? Hay todavía como una esperanza sobre la justicia, que creo que es la que nos ha salvado a pesar de que la justicia no ha llegado. Entonces, es enfatizar en esas medidas para que sea eficaz y sobre todo que la justicia interprete muy bien, de alguna manera sin perder su imparcialidad, el sentido y las necesidades también de quienes claman justicia. ¿Qué quieren? Por ejemplo, en un proceso como el colombiano, ¿quieren que la persona vaya a la cárcel? ¿O quieren saber la verdad de su caso? ¿O quieren participar y poder presentar las pruebas y ser escuchadas? ¿Sí? Ese tema creo que también es importante tenerlo en cuenta. Sin duda alguna. En el caso de países donde han habido dictaduras terribles, Matías se refería al caso de Alemania, en el caso de Chile se instauró una dictadura brutal. Desde el primer día se cometieron los peores atropellos a los derechos humanos. Y al mismo tiempo, esa dictadura que se instauró, juró, se legalizó ante el Poder Judicial. Fue la Corte Suprema de Justicia la que le dio el carácter de legal a un régimen de facto. A lo largo de los años se siguieron cometiendo crímenes que horrorizaron al mundo y de pronto vuelve la democracia. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Se ha democratizado el Poder Judicial o son los mismos que habían antes o siguen trabajando con criterios antiguos que hacen desconfiar a la gente? ¿Cómo proteger los derechos humanos frente a las graves violaciones y reivindicar el conocimiento de la verdad como un aspecto esencial? Eso es un aspecto en los cuales creo que Chile particularmente ha tenido avances muy grandes. Es de los pocos países donde el principal agente de inteligencia y del centro de torturas más grande del país está preso y tiene condenas por más de un siglo. El segundo aspecto, sobre el cambio en la justicia, han habido muchas reformas judiciales en América Latina, pero el problema que tenemos en el contexto de débiles democracias es la politización de la justicia y a su vez la judicialización de la política. Los problemas que deberían ser resueltos por los políticos lo mandan al Poder Judicial y que sea el Poder Judicial quien encuentre una solución. Y a su vez, la falta de consenso hace que la justicia empiece a ser politizada sobre la base de presiones de distintos grupos, y esto se ve desde la Patagonia hasta el Río Bravo. Entonces creo que el tema esencial de nuevo es cómo pensamos en el Estado de Derecho y en la construcción de un Estado en su conjunto capaz de dar respuesta a los derechos de las personas. ¿Cómo logramos un modelo de desarrollo para todas y todos que respete los derechos humanos y haga viable los derechos de la gran mayoría? El problema central pareciera ser la importancia que tiene el que muchas personas no tengan acceso a la justicia o que tengan un acceso deficiente a la justicia, lo que va creando un deterioro social muy grande. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala administración o de la falta de acceso a la justicia para la sociedad? ¿Cómo repercute eso a corto y a largo plazo? Pero es que además, sumado a lo que usted decía, Gonzalo, hay un binomio perverso que se da también en América Latina y que además aleja mucho a la ciudadanía de lo que llamamos políticas públicas, que es el binomio entre la corrupción y la impunidad. Muchas veces las personas sienten o no se acercan a muchos sistemas judiciales porque dicen, hay un grado de impunidad que más bien me vulnerabiliza a mí si yo presento un caso y al final termino yo siendo la víctima, ¿no? Siendo yo ya víctima,
del proceso. Entonces, yo creo que cómo se solucionan esto, bien, retomo lo que decía el doctor Rojas, ¿no? Y es a través de políticas de Estado que vayan rompiendo estos círculos viciosos y vayan generando círculos virtuosos que permitan, por un lado, el acceso de las poblaciones más vulnerables a políticas de Estado, políticas públicas de bienestar. Y ahí tiene que ver, ¿no?, las grandes políticas públicas en la parte social y en la parte económica, la igualación de derechos. Y cuando hablamos de igualación de derechos no solamente es ser iguales ante la justicia, es el acceso a oportunidades. Y eso lo generan las políticas de Estado, las políticas de los países, de las naciones. Y ahí es donde entra también, para mí, un círculo, ya no para hablar de los círculos viciosos, sino un círculo virtuoso que tiene que ver con el concepto de la democracia. La democracia se compone de ideales, pero también de realidades. ¿Cuáles son las realidades actuales de las democracias de América Latina y cuáles son los ideales hacia dónde queremos avanzar? Entonces, básicamente eso es uno de los grandes desafíos que tenemos hacia adelante las y los latinoamericanos, Gonzalo. ¿Qué importancia tiene entonces el consenso político en el tema de la seguridad y la paz para que los países puedan avanzar y puedan solucionar estos problemas que son tan básicos? Sí, yo creo que tocas un punto muy importante y es que la mayor garantía para las víctimas y la mayor garantía para su reparación y para su justicia finalmente es la búsqueda de la paz, es la posibilidad de que no sientan nuevamente amenazas, que no sientan que tienen riesgos, que pueden desarrollar su vida y sus derechos y sus libertades de manera tranquila. Sin embargo, para eso tiene que haber un consenso. Tenemos que estar de acuerdo frente a que hasta dónde y hasta cuándo vamos a renunciar a las reclamaciones individuales, y por eso viene ahí como una manera también de presentar la justicia, que es un poco la apuesta hoy que se tiene en Colombia de la Fiscalía, y es buscar identificar patrones y sistematicidades de los daños, de las afectaciones, para de alguna manera mirar cuáles fueron esas grandes causas de la falta de justicia y de los daños que se dieron a las poblaciones en Colombia. Entonces, por ejemplo, un caso muy sensible y que tiene muchas barreras de acceso, que es el de la violencia sexual. Las mujeres, que son las más afectadas por este delito, normalmente, pues primero sienten vergüenza, hay una estigmatización alrededor de este tipo de crímenes, pero adicionalmente los funcionarios públicos que las deben atender y recibir también tienen unas barreras culturales, pero también dificultades en temas de las pruebas, etcétera. Y entonces lo que estamos haciendo es tratar de generar unas respuestas, unas investigaciones más generales y masivas frente a por qué se produjo en Colombia de una manera tan sistemática y grave el delito de la violencia sexual. Y tendríamos que entonces trabajar con estas mujeres que quieren resolver su caso individual, en que primero vamos a llegar a unos acuerdos como sociedad de la reprochabilidad de este delito, de la importancia de que no quede en la impunidad de manera más general, más macro, y después podemos avanzar tal vez en los casos individuales, porque si no va a ser muy difícil de todas maneras que cada persona sienta que para ella se hizo justicia. Es como un nuevo pacto también, de alguna manera, que tenemos que crear entre todos, pero con la certeza de que la justicia va a funcionar. Que la justicia va a funcionar. Evidentemente esa es una aspiración en todos los rincones del mundo. Pero quería simplemente plantear algo que un poco provocativo a don Francisco, en el sentido de que si vemos el tema de la violencia contra la mujer, llegamos a la conclusión de que la raíz de eso, entre otras cosas, son problemas sociales y son también un problemas culturales, o sea, un machismo desatado en toda la región. ¿Cuán machista es el Poder Judicial? ¿Cuán homofóbico es el Poder Judicial en América Latina? Que hace tan difícil que la aplicación de justicia en beneficio de esos sectores no sea posible, en la mayoría de los casos.
Quizás antes de responderte, para darle continuidad con otro tema latinoamericano vinculado a este grave problema de la gente que se siente amenazada. Los niños que caminan a la frontera de Estados Unidos son miles. Significa que los padres están dispuestos a dejar que sus hijos, 12, 14, 16 años, caminen a la frontera de Estados Unidos porque la situación de las pandillas, la situación de miseria, la situación de falta de acceso a bienes públicos básicos hace que el peligro de caminar sea menor que el peligro de quedarse. Creo que eso demanda una respuesta no solamente nacional, demanda una respuesta internacional. Y ahí hay un rol esencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de organismos como la OEA, que no se han pronunciado con la fuerza suficiente en este caso. Y frente al segundo tema, o al tema que me consultabas, creo que tenemos un déficit en la cultura de la legalidad, que involucra tener una cultura plural respecto al ser humano, respecto a sus distintas opciones. Y obviamente el Poder Judicial en la gran mayoría de los países, no en todos, tiene una cultura masculina muy acendrada. Quizás Costa Rica es una de las pocas excepciones, junto con Nicaragua, que tiene magistradas en los más altos niveles mujeres que pueden hacer una diferencia. Pero eso no es común en todos los poderes judiciales. Otra pregunta que tiene que ver con esto. Cada tema de que hemos tocado aquí da para unas largas conversaciones, especialmente el de los niños, porque de hecho existe jurisprudencia internacional. El derecho de los niños es un derecho garantizado por las Naciones Unidas. Por lo tanto, el país que acoge a esos niños debiera, ya sea México o los Estados Unidos, brindarles protección, en primer lugar. Pero la cuestión que preocupa a muchos también es saber si estas deficiencias pueden superarse con alguna rapidez o vamos a tener que esperar años, eternos años, antes de que se pueda solucionar. ¿Cómo se pueden enfrentar problemas, por ejemplo, como el de la corrupción global, como el amparo que reciben los corruptos en determinados países y estas mafias que operan internacionalmente? ¿Qué se puede hacer contra eso? Porque aparecen a los ojos del buen ciudadano como un poder, pero ya omnipresente y omnipotente. Sí, es una tarea muy difícil. Ahí tenemos grandes diferencias en Europa. Y lástimamente uno tiene que decir que sobre todo en algunos países orientales hasta ahora hay una corrupción enorme hasta ahora. Y también en países que hacen parte de la Convención Europea para los Derechos Humanos. Solamente quiero mencionar la Rusia, pero también la Ucrania, la Rumania, Bulgaria, hasta ahora, 20 años después, 25 años después del cambio del sistema, hay todavía una gran corrupción. Ahí quiero... España, donde... España, sí, pero a mí parece la dimensión en el este es todavía más grande, más importante. Y ahí yo quiero subrayar que es no solamente una cuestión del gobierno, del Estado en general, pero también de la sociedad, ¿no? De la sociedad, para todos participan en la corrupción. Es la mentalidad de la población. Y es decir, tienen que cambiar toda su mentalidad, no solamente las personas en el poder, pero también el ciudadano. Quizás, si me permites, un comercial. La educación probablemente es el tema central, la ética en la enseñanza. Porque si se olvida la ética en la enseñanza universitaria, como se ha olvidado en toda nuestra región, y la educación no tiene los valores esenciales de ciudadanía y de derecho, tendremos más corrupción, menos Estado de Derecho y menos gobernabilidad. Eso me da me recuerda que tenía un tema que quería precisamente tocar en esa dirección. No hay un déficit muy grande en América Latina en el campo de la educación en relación con los derechos humanos, en relación con el Estado de Derecho, en relación con la necesidad de ser justo y de actuar como persona justa. ¿No deberían los gobiernos de la región hacer un pacto común para llevar adelante proyectos comunes, para crear un sistema educacional en el cual esos valores estuvieran más presentes?
Bueno, pienso que ahora América Latina tiene la posibilidad de un escenario o una arena política para llevar a cabo esto que usted señala, Gonzalo, y es a través de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Si usted tiene la posibilidad de sentar en un espacio a 33 presidentes y presidentas de los países latinoamericanos y caribeños, donde se pueden llegar a acuerdos, y yo creo que hay acuerdos universales en los cuales usted no va a disentir, como es el tema de la educación, el acceso a la salud, el acceso al bienestar y la calidad de vida de las y los ciudadanos de los países. Espacios como este pueden generar normas, como se generaron en la Comunidad Europea, de convivencia básica para los ciudadanos y las ciudadanas latinoamericanas, a través de lo que señalaba ahora Francisco, ¿no? Y es sobre el tema de la ética en la calidad no solamente de la educación, sino la posibilidad del acceso a la educación de calidad de los diferentes estratos de la ciudadanía. Vivimos una situación de lucro en la educación latinoamericana en los últimos años, que es bastante negativa en esa perspectiva. No solamente de lucro, sino también de diferencia. Hay una gran diferencia entre lo que es la educación privada y las educaciones públicas. Yo vengo de un país, Costa Rica, que invirtió en la educación, y por mucho tiempo y aún ahora la educación pública es una educación de buena calidad. La diferencia que puede haber es el acceso a un segundo o tercer idioma, pero muchas veces los costarricenses tendemos a idealizar, ¿no?, la situación, y sí estamos viviendo un periodo en Costa Rica en donde nuestro sistema de igualación de derechos, que se planteó desde el año 48, luego de la Guerra Civil, está empezando a hacer agua, porque además los temas transnacionales y los problemas y desafíos de la modernidad nos tocan a todos. Pero también es cierto, y hay que decirlo, que ese desarrollo educacional y cultural de Costa Rica tiene que ver con un hecho fundamental, que Costa Rica abolió el ejército. Así es. ¿Se imagina usted el escándalo que se armaría aquí en Colombia si el presidente dijera que va a abolir a las Fuerzas Armadas? No sé, se discutió eso ahorita, hubo como una especie de rumor en torno a ese tema a raíz de las conversaciones de paz en La Habana, y el presidente pues claramente ha ratificado que esa no es una posibilidad, sobre todo pensando en un tema de posconflicto donde igual vamos a tener una serie de necesidades en donde vamos a requerir de las fuerzas militares para, digamos, otro tipo de acciones más allá de combatir, digamos, en este caso a la guerrilla. Pero quería decir simplemente que yo sí tengo esperanza frente a la educación y un poco a las facultades de derecho. Yo siento como abogada y también profesora y una persona que trabajó en la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que es una institución que ayuda muchísimo en la promoción de estos derechos y en identificar estas barreras y facilitar estos accesos. Yo sí siento que hay más conciencia sobre el tema, hoy hay obviamente más políticas, más decisiones y recursos inclusive para educar para la paz, para educar para los derechos humanos. El tema sigue siendo las brechas entre ese anhelo plasmado en esas políticas y unas realidades, por ejemplo, como decía también Francisco, de culturas de ilegalidad, de zonas, por ejemplo, del país donde las formas en que se hace justicia son formas no formales, digámoslo así, y creo que hay que tener mucha creatividad, creo que hay que tener canales diferentes, mecanismos de solución de conflictos diferentes, alternativos, masivos, para que pues además no se congestione la justicia, porque también ese es otro problema, se termina congestionando y se termina volviendo pues el acceso imposible. Como si fueran pocos los problemas que tenemos con los poderosos de nuestra región y con los criminales de nuestra región, nos vemos enfrentados además a nuevos problemas globales en materia de justicia. Por ejemplo, combatir el tráfico de drogas, combatir la fuga de divisas de los países. La trata. Pero además de eso, nos encontramos con un nuevo problema, y es que los estados poderosos han hecho del derecho internacional algo fácil de metérselo en el bolsillo. Y hoy día cualquier nación poderosa o que se sienta poderosa es capaz de
actuar militarmente en cualquier parte del mundo y nadie puede investigar si se cometieron allí atropellos a los derechos humanos, si se cometieron delitos o no. Lo hacen porque son grandes, porque se sienten poderosos y eso, ¿qué consecuencias va a tener a largo plazo este tipo de actuar de las naciones poderosas? Sí. Hay una impunidad también a nivel internacional y naturalmente eso conduce a un cinismo y también un cinismo entre todos los estados que forman la comunidad internacional. Eso es un gran problema. Yo puedo decir, decimos 15 años cuando yo dicté clases en derechos humanos en los países europeos de Europa Oriental, las personas siempre pensaban, sí, el occidente en general respecta a los derechos humanos. Hoy en día dicen, no, los americanos, los ingleses, etc. ¿Y qué pasa con ellos? En Abu Ghraib, etc., donde esos países violaban los derechos humanos en manera terrible, terrible. Pero hay siempre también una cierta esperanza. El Tribunal Europeo para los Derechos Humanos últimamente decidió que violaciones de los derechos humanos, del derecho humanitario en Irak, por ejemplo, puede ser también juzgado frente al Tribunal Europeo para los Derechos Humanos. Eso es muy importante. Una gota de agua en el desierto. Es una gota, pero el mar siempre empieza con una gota, ¿no? Y se acaba también. Y yo quería, precisamente que estamos hablando de estos temas globales, gran parte de las injusticias que la gente percibe en América Latina hoy día se deben a las injusticias de un sistema económico que no ha dado respuesta a las necesidades de la gente, que ha sido impuesto con mucho autoritarismo. Y hoy día nos encontramos además con que estas guerras tienen que ver con una política unilateral que quiere reforzar en muchas partes este sistema unilateral. ¿Qué pueden hacer los países de América Latina, países relativamente pobres en cuanto a poder internacional, para ir contra esa corriente tan nociva? Desde mi punto de vista. Reafirmar que América Latina puede tener una sola voz y esa voz expresarla en todos los contextos multilaterales. Lo que hace la violación al derecho internacional es erosionar el multilateralismo, la capacidad de concertarse a nivel internacional en un contexto en el cual ni la principal superpotencia del mundo, ni junto con la segunda, son capaces de resolver el problema del agua, del ébola, del narcotráfico, del lavado de dinero. La única opción es la cooperación internacional y la cooperación internacional se construye en el sistema multilateral. Allí América Latina debe tener una sola voz expresada a través de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. ¿Es posible esa única voz de los latinoamericanos? Pues yo la veo posible y veo esfuerzos hacia ese sentido. A pesar de las diferencias entre los países, a pesar de los conflictos con los vecinos. Yo creo que sí, y yo creo que por lo menos el gobierno del presidente Santos ha hecho esfuerzos enormes por acercar esa comunidad y Colombia a esa comunidad. Creo que es imposible creer hoy en día que un país puede solo enfrentar toda esa serie de desafíos que finalmente son los desafíos que la propia justicia nunca va a poder enfrentar si no tiene la colaboración de los otros países. ¿Sueño imposible? El tema, y un poco para montarme sobre lo que decía Paula, ¿no? El lema de la CELAC es la unidad en la diversidad. O sea, América Latina puede unirse en temas puntuales a pesar de lo diverso y heterogéneo que podemos ser como región. Y hay un optimismo, yo creo que estamos en tiempos que generan un optimismo razonable para el proceso que sigue, o cauteloso. En el caso de México se dice que los grandes problemas de ese país se deben a que es un país que está muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. En el caso de los europeos están lejos de los Estados Unidos, pero también están muy cerca de los Estados Unidos. Esta relación Europa-Estados Unidos que se divisa de cara al futuro de una unidad muy grande, ¿en qué valores se sustenta? ¿Hacia dónde puede apuntar? ¿Qué pueden hacer los hombres de derecho para que esas alianzas que se dan en el terreno económico, político, sean también alianzas en el terreno de los derechos humanos?
Sí, al inicio naturalmente fue una alianza también en los derechos humanos. Los americanos contribuyeron mucho también a establecer un catálogo de los derechos humanos en Alemania, por ejemplo. Influyeron mucho la constitución alemana actual. Pero hoy en día hay una gran crítica, no solamente del gobierno, pero sobre todo en el pueblo, una gran distancia frente a la política americana, sobre todo en la materia de los derechos humanos. Y ahí uno debe que ver también la presión por parte de Europa contra los americanos, la presión de respetar los derechos humanos. Pero esos son los valores del Occidente, eso es la identidad occidental. Y si uno de los países que forman parte de esa comunidad occidental viola de esa manera los valores, esa comunidad no existe más. Esas son dos realidades. Y por esa razón yo pienso que los americanos no pueden continuar de esa manera pueden ser, no diría forzados, pero convencidos que es también en el propio interés de los Estados Unidos de respetar los derechos humanos. Y así llegamos al fin de este programa. Sin duda alguna se trata de un tema muy interesante para cada uno de nosotros y para ustedes. Y quizás lo único que se puede decir al respecto es que junto con interesarse hay que actuar, hay que participar en la sociedad civil para llevar adelante iniciativas que permitan en el conjunto de la sociedad imponer criterios que conduzcan a una paz justa y al mismo tiempo gracias a una justicia accesible. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.